En ese ambiente fue que yo crecí. Yo conocía realmente lo que era el mundo de la tiniebla. En mi país dicen cuando un espíritu malo viene sobre una gente, o esta gente se montan, y eso era la palabra que yo conocía, se le montó un espíritu, pero realmente eran demonios. Realmente cuando venían esos espíritus y se le montaban a los padres míos, realmente la voz de mi papá cambiaba, le decían el viejo. Hay un demonio que le dicen el viejo, San Miguel, que realmente ese demonio cuando se le montaba transformaba a mi papá, y realmente mi papá se ponía en una forma que nos daba miedo a nosotros siendo pequeños. Mucha pobreza, pasamos mucha hambre, porque eso es lo que trae la brujería, la santería. Realmente un mundo de engaño, porque a pesar de que uno dice, o la persona dicen, no, estamos bien, pero la realidad no, porque muchas veces nos acostamos con arroz con huevo, a veces con un jarro de agua de azúcar, y fueron momentos difíciles. Bienvenidos nuevamente a Entre Cielo y Tierra Podcast. Estamos súper felices de estar aquí con ustedes. Te invito a que te quedes en esta hora para que puedas escuchar la palabra poderosa que vamos a traer en el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que va a compartir su testimonio poderoso, que es un ejemplo cómo la luz de Dios brilla en medio de las tinieblas. Él creció en un ambiente distinto al que muchos nosotros conocemos, diferente del que muchos nosotros conocemos, pero un encuentro con Jesús transformó su vida para siempre. Así que quiero darle la bienvenida al pastor Newton de la Cruz. Bienvenido, bienvenido. Pastor. Dios le bendiga familia. Para mí es un placer estar aquí en este programa. Le damos las gracias primeramente al Señor y a los hermanos que nos invitaron en esta mañana para compartir un poco de mi testimonio, realmente de la grandeza de Dios, de lo lindo que es nuestro Dios, cómo Dios realmente saca a uno de la tiniebla al su luz admirable. Así que para mí es un honor en este día estar con ustedes, mis hermanos, y compartir este testimonio. Quisiera realmente compartir una palabra, si es posible, y después entonces entramos en lo Sí, que es el claro. testimonio. Claro que sí. Así que en el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, Efesios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gracias. Realmente esta palabra se cumplió en mi vida unos años atrás. No voy a decir el tiempo para que usted no calcule mi edad, mis años, porque hay mucha gente que empiezan a calcular, pero sí hace un tiempito atrás cuando Dios realmente me hizo el llamado, que me crié en un barrio de la capital, Cristo Rey, un barrio muy conocido en República Dominicana, y vengo de una familia muy grande donde somos 9 hermanos de padre y madre y 4 de padre. Ahí nos criamos en ese barrio, pero siempre algo que me llamó la atención era que mi papá y mi mamá practicaban lo que es la santería. En ese ambiente fue que yo crecí. Yo conocía realmente lo que era el mundo de la tiniebla. En mi país dicen cuando un espíritu malo viene sobre una gente, o esta gente se montan, y eso era la palabra que yo conocía, se le montó un espíritu, pero realmente eran demonios. Yo me acuerdo que en mi casa había una Biblia, pero nadie la leía. Y sobre esa situación me crié en ese ambiente donde mi papá no fumaba ni bebía,
Y muchas veces cuando se le montaban esos espíritus, yo veía que mi papá bebía y realmente y fumaba. Y a mí me llamaba la atención porque yo decía, mi papá no bebe ni fuma. Y sin embargo, está fumando y está bebiendo. Y eso me llamó a la atención a mí desde pequeño, a temprana edad. Y cuando se le montaban esos espíritus, muchas veces ellos nos dieron pela porque nosotros siendo niños nos reíamos. Imagínense un niño que inocente, estamos hablando de 4, 5, 8 años, y nos daban pela los demonios a través de los padres de nosotros. Mi mamá también leía la taza, hacía santiguo, eh, tantas cosas que yo vi en ese ambiente donde muchas veces se le montaban y el saludo era con la mano cruzada. Yo no entendía eso y llegué muchas veces a saludar demonios a través de los padres míos cuando se les montaban. Ellos siempre le pedían a uno el saludo con la mano cruzada. Yo no, Santo nunca Dios. supe lo que significaba eso realmente, pero sí de chiquito me llamó eso a la atención y realmente cuando venían esos espíritus y se les montaban a los padres míos, realmente la voz de mi papá cambiaba, le decían el viejo, hay un demonio que le dicen el viejo, San Miguel, que realmente ese demonio cuando se le montaba transformaba a mi papá y realmente mi papá se ponía en una forma que nos daba miedo a nosotros siendo pequeños. Y ese fue el ambiente que nos criábamos, viendo todo eso, mi mamá leyendo la taza, la gente iba y le daba dinero a mi mamá, María, me saqué en tal número. Créame que realmente yo viví eso de que iban gente y agradecido y le llevaban dinero a mi mamá. Claro, la Biblia dice el espíritu de adivinación. Quizá mi mamá a uno le daba el 1, al otro el 2, el otro el 3, el 4, y alguien tenía que pegarse en alguno de esos números. Claro. Y así iban gente diciéndole, María, me saqué, toma, y le daban dinero a mi mamá. Realmente eso fue un ambiente difícil para la vida de nosotros siendo niños, mucha pobreza, pasamos mucha hambre, porque eso es lo que trae la brujería, la santería, realmente un mundo de engaño, porque a pesar de que uno dice, o la persona dicen, no, estamos bien, pero la realidad no, porque muchas veces nos acostamos con arroz con huevo, a veces con un jarro de agua de azúcar, y fueron momentos difíciles, pero gracias a la misericordia de Dios que estuvo ahí, que realmente Dios metió su mano, aunque no éramos cristianos, estábamos en tiniebla y conocíamos bien esa área de la tiniebla, porque fue el ambiente donde nos creamos. Y yo decía de pequeño, ¿cómo esto es de Dios? Porque siempre mi mamá y mi papá mencionaban a Dios. Y esa era la confusión, porque decían, Dios y Dios, pero la realidad era, nosotros no teníamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero sí me pregunté muchas veces, ¿cómo esto puede ser de Dios si tanta hambre que nosotros pasamos? Me acuerdo que había una mata de guanábana en mi casa y realmente llegó un momento que comimos tanta guanábana que hoy en día yo ni quiero saber de la guanábana, porque eso era uno de los platos favoritos cuando no había nada, teníamos que comernos una guanábana. Entonces, ese fue el ambiente. Sin embargo, a mí nunca me llamó la atención porque yo decía, aquí no hay nada. A pesar de que me crié en ese ambiente, yo nunca vi un poder sobrenatural de que yo decía, wow, esto verdaderamente hay poder aquí, sino más bien un poder engañoso, astucia, engaño, manipulación. Y realmente en ese ambiente que nos criamos, parte de los hermanos míos sí le llamó la atención, realmente se conectaron con el mundo de la tiniebla de tal manera que un hermano mío que hasta se bautizó eh, en ese ambiente de la tiniebla, Santo realmente lo Dios. que le llaman la 21 división, él llegó a pasar a sus hijos por fuego, tantas cosas que él aprendió. Sin embargo, vimos unos cuantos que no, que no leían la taza como muchachos al fin para estar en el ambiente, de que para estar en la chelcha, para estar en el relajo, nos leíamos la taza y muchas veces conversábamos con los demonios. Cuando yo digo conversábamos, es porque cuando se le montaban esos demonios a mi papá, muchas veces ellos pasaban la gente, oh, ve
que el viejo te quiere decir algo. Y uno como niño, uno iba, pero realmente no era algo que me sorprendió, sino que yo lo veía más como aquí no hay nada. Me crié en ese ambiente junto con mis hermanos. Hubieron unos cuantos que sí empezaron también a manifestársele demonios. Otro se bautizó y realmente ahora yo mirando atrás digo, wow, verdaderamente veo una diferencia porque ese hermano mío que se bautizó, realmente cómo los demonios lo usaron de tal manera que su vida realmente pagó un precio grande por tomar esa decisión de servirle a los demonios. Mi papá y mi mamá llegó un tiempo que ya ellos querían salir de ese mundo y tuvieron amenaza que si realmente salían, lo iban a dejar tullido. Eh, Pero pastor, perdón por interrumpirlo. sí, Cuando gracias. usted dice que tuvieron amenaza, porque sí he escuchado que, por ejemplo, cuando hay personas que le sirven a esos demonios y espíritus, cuando quieren botar todos los altares y como que hay algo, una fuerza espiritual oscura Cojones, no que demonios. se, ajá, como que no quiere. Pero ¿cómo ellos, cómo fue esa experiencia? Correcto, gracias, mi hermana. Sí, realmente, eh, y gracias por la aportación de los altares, porque mi papá y mi mamá tenían un altar bien grande donde tenían muchas imágenes, tenían una imagen de un diablo ahí que era en forma de hombre con muchos puñales. Cuando ese demonio se manifestaba, realmente era difícil porque venía extrayendo, era un demonio como de violencia, por eso tenía muchos cuchillos en el cuerpo. Entonces, muchas imágenes también, había un cuarto preparado para ellos donde le ponían comida, donde le ponían dinero, refresco. Nosotros cuando pequeños jugábamos bola y entonces cuando nosotros se nos acababa, nos embalábamos huyendo inocentemente y el dinero que había ahí lo cogíamos porque no teníamos dinero para jugar. Entonces cogíamos lo que había ahí y nos embalábamos a jugar. Gracias a Dios nunca yo puedo decir que me pasó algo por eso, porque lo hacía en inocencia. Y volviendo entonces, eh, ellos muchas veces recibieron amenazas de que lo iban a tullir. Muchas veces a través de los mismos demonios se le manifestaba a una persona y le hablaban a los padres míos de que si ellos algún día decidían dejar el mundo de la tiniebla, pues lo iban a tullir a través de otra persona, eh, profeta, vamos a decir, falso, demonios, que se le manifestaban a otra gente, porque eh, los demonios llaman demonios. Entonces, mi papá y mi mamá se le montaban, pero había otra gente también que le gustaba eso y venían a la casa y también se le montaban ese espíritu. Y a través de esa gente muchas veces le hablaban a mi papá y a mi mamá de que si algún día dejaban eso, lo iban a dejar tullido. Entonces, nos criamos en ese ambiente. Cuando mi papá y mi mamá salen de República Dominicana en el 1985, ellos aquí empiezan a practicar eso, ya no con la fuerza que lo hacían en República Dominicana, quizá como era otro país, tenían cierto miedo, eh, lo hacían en la casa, no con tanta fuerza, tenían un par de imágenes y había gente que iba donde ellos. Me acuerdo ahí que vivíamos en un sitio en Loren, en la Jackson, como era un condominio, ahí no hacían tanto, pero cuando nos mudamos a una casa, ya ahí creció un poquito más y donde mucha gente lo visitaba a ellos, a mi papá. Entonces, una de las experiencias que yo tuve cuando pequeño era que nosotros toditos nos sentábamos en una mesa grande a comer. Y un día a mi papá se le montó un demonio y él empujó la mesa contra mi hermano mayor. Yo no entendí eso. Por poco lo mata porque iba a quedar apresado entre la pared Wow. y la mesa. Yo no entendí eso. Ahora, cuando yo llego al Evangelio, el Señor me hace entender que como mi hermano era el primogénito y a través de él era que yo iba a usar para traer el Evangelio a la casa, a nuestro hogar. Entonces, que el Santo diablo quería Dios. matarlo cuando pequeño. Mi alma te alaba, Señor. Wow. Entonces, el Señor me dio a entender esa experiencia más de 20 o 25 años atrás,
que yo viví, pero que marcó mi vida, de qué y por qué mi papá quería matar a mi hermano. Realmente porque era la persona que Dios va a usar para traerle el evangelio. Entonces, cuando llegamos aquí, realmente mi papá y mi mamá siguen practicando el mundo de la tiniebla, inocentemente, porque mi mamá, no es porque era mi mamá, sino que mi mamá no sabía leer, no sabía de letra, aunque era una mujer muy trabajadora, eh, cogió ese ambiente junto con mi padre y practicaban eso. Mi papá yo no entiendo, porque mi papá era un hombre estudiado, realmente se graduó de lo que es albañil, sabía mucho, sin embargo, no lo ejerció tan fuerte porque los demonios lo tenían con un carácter débil. ¿A qué me refiero? Que mi papá, por ejemplo, iba a un sitio y empezaba un trabajo y no lo terminaba. Muchas veces se iba para otro lado y sabiendo, porque lo buscaban a él porque sabía, era maestro constructor. Y sin embargo, no fue algo que ejerció fuertemente. Gracias a mi mamá, que mi mamá tenía lo que aquí, por ejemplo, una fritura, lo que le dicen el típico. Mi mamá era negociante, aunque no sabía de letra, pero sin embargo tenía ese don, una mujer muy trabajadora y tenía mucha fonda que nosotros le decíamos África. Y entonces, gracias a mi mamá, nosotros quizás no pasamos más hambre por la fritura que ella tenía, que nosotros muchas veces íbamos a comer a esos lugares. Una pregunta, Sí. pastor, y discúlpeme que lo interrumpe. No, claro, gracias. Mientras usted está hablando, yo estoy pensando en qué influencia tal vez tuvo sus padres, porque muchas veces vemos cuando en un hogar se practica esas cosas, que viene como de generación a generación. Tal vez hubo algún otro familiar que lo enseñó o fue una influencia para sus padres que usted sepa. Bueno, realmente esa parte yo no la puedo explicar en qué sentido, porque yo no puedo decir, oh, fue por mi abuelo o mi abuela, porque realmente la relación con mi abuelo fue un poco distanciada. Mi abuela yo no la conocí, aunque vivía también en la capital, pero como yo era el cuarto de los varones, mi papá siempre llevaba a lo más grande y ellos sí la conocieron. Yo no conocí a mi abuela por parte de mi papá. eh, a mi abuelo sí. Mi abuelo, que yo sepa, no lo vi practicando eso a mi abuelo. Ahora, por parte de mi mamá, me acuerdo mi abuelo sí era de la persona que le gustaba, por ejemplo, si iba a llover, él salía afuera y empezaba a hacer una oración y una cosa ahí. Eso sí, yo me acuerdo que llegué a ver de mi abuelo por parte de mi mamá. Y, por ejemplo, de la familia de mi mamá, por ejemplo, habían par de hermanos y hijos que le daban ataques de epilepsia. Yo creo que eso tiene que ver con esa situación de que quizá en la familia de mi mamá hubieron personas que practicaban eso. No puedo señalar ahora una tía o una abuela de si fue fulana, pero sí esta parte que tú me dices ahora de el comportamiento de mi tío y su hijo de ataque de epilepsia pueda ser una reacción de eso, de que practicaban lo que es la santería. Entonces, mi papá, no sé cómo él también se involucra en eso, no sé si él viene ya con esa información. Nosotros sabemos que al Haití está pegado de Santo Domingo. Muchos de nosotros hemos aprendido por la influencia de Haití, de que dominicanos se casan con haitianas, haitianas se casan con dominicanos, y a veces le enseñan eso, ya veis, y hay mucha gente en República Dominicana que practica la santería. Sí. Entonces, no sé si mi papá lo aprendió por medio de la familia, porque yo realmente, de familia de mi papá, que yo sepa, lo que yo conocí no practicaban eso de Okay. parte de mi papá. Porque como te digo, eran gente educada, eran gente con educación, con una carrera, y realmente que yo sepa no me acuerdo de por parte de mi papá. Usualmente, eso es hereditario, Correcto, siempre va sí.
a través de un abuelo, se pasa por un papá y así eso sucesivamente. Correcto. En este caso, no sé si fue mi bisabuela o porque mi abuela sí tenía par de santos, pero ella no practicaba nada de eso. La Mm. abuela por parte de mi mamá. Hubo algo que usted dijo ahorita y es la verdad, que por eso es que digo que ahí la gente se tiene que dar cuenta, que fue cuando estaba entre todo eso, había mucha miseria. Así es. O sea, ahí uno se da cuenta de una vez de que algo está mal, Correcto. de una vez, pero la gente todavía sigue y no lo cree. Sí, porque tú sabes que es bueno que tú tocaste ese punto porque eh, el enemigo trabaja con manipulación, astucia y como te digo, habían gente que iba donde mi mamá agradecido de que se habían sacado números, palés. Entonces, es un engaño donde realmente muchas veces la gente se motiva y dice, tú ves que esto es real, mira, fulano se sacó un palé, fulana también, pero vuelvo y digo, espíritu de adivinación, que le daban un número a uno, a otro y así. Y entonces había gente que se sacaban, Sí, porque yo lo viví eso, gente que iban a la casa agradecido. María, toma que me saqué tanto. sí, es algo que, que también, seguro usted también lo vio y lo pasó, es porque cuando ellos se transformaban en esos demonios, usaban mucho la palabra de Dios. Y yo decía, sí, pero en el nombre de Dios. No sé si usted llegó a escuchar eso mucho. Bueno, yo más lo escuchaba cuando, por ejemplo, tanto a mi mamá y a mi papá, pero cuando estaban fuera de ese ambiente, ¿a qué me refiero? Normal, mi mamá me decía, mañana vamos a hacer eso, si Dios quiere. Pero cuando estaban en ese ambiente, lo que es trabajando con la santería, no me acuerdo bien de que puedo decir ahora, oh, sí, usaban mucho el nombre de Dios, quizá lo mencionaban, pero no puedo decir que lo mencionaban mucho, no me acuerdo ahora mismo, pero sí lo mencionan porque es un engaño de Satanás para confundir la gente, porque es donde yo me preguntaba cómo esto puede ser de Dios si nosotros eh, pasamos tanta hambre. En mi niñez yo siempre me hacía esa pregunta, no, esto no puede ser de Dios, si nosotros pasamos tanta hambre, tanta miseria. Estamos hablando de una miseria realmente fuerte, no estamos hablando de cosas de que, Sí, sí. no, de una miseria fuerte, donde muchas veces, por ejemplo, yo en mi niñez recogía cartón. Ustedes saben que en Santo Domingo se recoge cartón y uno lo vende. Y muchas veces mi papá preguntaba, oh, ¿cuánto cartón hay ahí? Vamos a venderlo, porque no había para comer, siendo yo un muchacho y ese era un dinero que yo quería de que para ir al cine con mis amigos y cosas así, y muchas veces había que cogerlo para comer. Wow. Lo que usted está hablando es algo muy similar, casi a lo mismo mío. Cuando usted habló sobre eh, el demonio, el viejo que se montaba, yo también visitaba una gente así que se Mm, montaba, de que el viejo. el viejo. Pero esta persona usaba los salmos y usaba todo, decía en el nombre de Dios. Oh, O sea, ahí va como mucha gente usa eso correcto, para correcto. Sí, llegar a tu mente y tú diciendo, bueno, esto es bueno, esto es de esto Dios. es de Dios, porque Ujú. incluso me acuerdo yo que si estaba lloviendo, el viejo no se montaba, dique. O sea, el demonio no se montaba. Así es. Había cierta cosa que, de Que, que de que si estaba sí, lloviendo, ujú. no se montaba, Eso me acuerdo. no se montaba y no se montaba. O sea, se estaban haciendo mucha bulla. Por eso a nosotros muchas veces nos dieron pela, porque nosotros, siendo niños, nos poníamos a jugar y que dejen la bulla y que se callen, porque si no el viejo no se puede Mm. montar. Cierta cosa, y me acuerdo ahora que tú mencionas eso, del agua, ¿no? Que si está lloviendo, como que es de que Que difícil. si estaba nublado, Ujú. de que no se podía. Otra cosa que usaba también eran, no sé si allá eran unos, como si fueran unos blankets, unos No, pañuelo. pañuelos de colores, Sí, oh, sí. rojo, verde, Ujú. y era exactamente así mismo, Correcto. porque yo pasé eso también. Ok. Pero es increíble algo que me llegó a la mente, como usaban eso, que decían: "No, sí, en el nombre de Dios". Sí, o sea, ponían como que a Dios adelante para entrar a la mente de la gente.
Correcto, y ahí es donde está el engaño, que cuando uno escucha a Dios, pues uno piensa, esto es bueno Esto es porque está bueno. mencionando a Dios. Como yo realmente nunca tuve como una consulta directa así, sino que muchas veces de que nos pasaban como niños. Yo era de los más pequeños, entre los más grandes, aunque somos 9, yo soy el cuarto, pero yo vengo así, vengo siendo el cuarto de los varones. Entonces, por ejemplo, mi hermano todito aprendieron a cocinar. Cuando me tocaba a mí, ya mis hermanas estaban un poquito grandes y mi papá dice, no, 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 que cocinen las hermanas. Entonces yo no aprendí a cocinar como cocinan mis hermanos. Entonces yo era el más pequeño entre los grandes y por eso muchas veces no tuve consulta, así como tal vez la tuvieron mis otros hermanos, pero sí de que se mencionaba a Dios, ese era el engaño, claro que sí. Satanás usa eso para engañar a mucha gente y es donde la gente coge confianza y dice, bueno, ahí mencionan a Dios, están hablando de Dios, pero la realidad es que eso es del mundo satánico, de las tinieblas, y realmente cómo Satanás engaña a la gente. Mira, nosotros una familia grande y nos tenía todo engañado bajo ese cautiverio, Mm. bajo esa esclavitud, que si nosotros habíamos morido en ese entonces, no habíamos ido para el infierno, ¿entiendes? Claro que sí. Sí. Había una Biblia en mi casa, pero ninguno la leía, ¿no? Wow. Yo quería aportar algo rapidito que ustedes mencionaron, que mencionaban la palabra de Dios, porque el enemigo sabemos que es bien astuto. Correcto. Entonces, la misión, el plan del enemigo es atrapar a la gente mentalmente, pero en Deuteronomio, capítulo 18, versículo de 10 al 12, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, aunque ellos estén mencionando la palabra de Dios, porque ellos creen en Dios, ellos saben que hay un poder en la sangre de Cristo, es abominación para el Señor. Entonces, para todas las personas que están mirando este episodio, si tal vez han participado, están participando, creen en esas cosas falsas, esto es totalmente contra la voluntad del Señor, es pecado. Y cuando se practican estas cosas, las cosas que se van a manifestar es como mencionó el pastor, miseria. También se pueden manifestar enfermedades, Así porque de es. alguna u otra forma se va a manifestar lo malo que está, se están practicando en esa casa o en esa familia, porque de las cosas de Dios solamente van a haber cosas buenas, ¿verdad? Frutos buenos que Amén, podemos amén. testificar, bendiciones, paz, salud, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos sirviéndole a las tinieblas, va a haber una nube literal sobre la casa de las personas que lo están practicando. Usualmente nosotros como cristianos, cuando estamos orando por alguien, siempre decimos en el nombre de Jesús. Yo nunca lo escuché en cuando yo iba a visitar eso. Nunca yo escuché en el nombre de Jesús. De Jesús. Ujú. Estaba pensando ahora y dije, wow, pero yo nunca escuché en el nombre de Jesús. ¿Por qué será? O sea, usaban la palabra Dios porque, vamos a decirlo, hay dioses falsos. Correcto, Exacto. correcto. Cualquiera puede decir, yo creo en un Dios, Pero le sirvo a fíjese ¿cuál bien, Dios? no decían el nombre de Jesús. Así es. Mm. Eso es increíble. Sí, no, exactamente, porque ellos saben que al mencionar a Jesús, realmente se tranca lo que ellos quieren manifestar. Exacto. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, nosotros decimos en el nombre de Jesús y literalmente en lo físico nosotros no vemos ningún cambio, pero en el mundo espiritual Espiritual. Sí. está pasando algo al mencionar el nombre de Jesús y es un punto muy importante. Y eso que ustedes dijeron, por ejemplo, yo me acuerdo también de que, por ejemplo, nosotros eh, no había paz en la casa de nosotros, siempre estábamos peleando. Yo me acuerdo que una vez yo me quería ahorcar siendo un niño. Padre, Oye, Dios mío. gracias a ese hermano mío mayor que me encontró ya con un alambre puesto y, Wow. y por eso donde Satanás muchas veces lleva a uno cuando se está practicando lo que es la brujería, la santería, el ocultismo, todo eso lo que trae es miseria, muerte, daño a la familia. Realmente nosotros fuimos marcados porque como te digo, todavía hay un hermano que está pagando
la consecuencia de bautizarse en lo que es la santería. Wow. Está pagando la consecuencia. Y como pastor, ¿cuál fue como el primer encuentro o introducción al evangelio en su familia? Bueno, cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, que primero llega mi papá y mi mamá, y después llegamos nosotros un año más tarde, entonces mi hermano mayor conoce a la que es su esposa hoy, y ella desde chiquita fue cristiana, y entonces ella empieza a llevarlo, invitarlo a la iglesia, y ahí él empieza a conocer la verdad. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando nosotros realmente empezamos a leer la Biblia, a estudiarla, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que se nos han enseñado, que son tradiciones, realmente paganismo, santería, en el caso de nosotros. Y entonces mi hermano empieza a ir a la iglesia y empieza a leer la Biblia. Ya cuando él toma una decisión de servirle en serio a Dios, entonces él empieza hablarnos a la familia, decirnos, tanto a mi mamá y a mi papá, eso no es de Dios, tienen que destruir eso es satánico. Y ahí empieza poco a poco el Señor usarlo para abrirnos los ojos a nosotros. Gloria a Por Dios. ejemplo, Él me dice a mí, tú no tienes que bautizar a tu niño, eh, eso no es bíblico. Yo, gracias a Dios, entendí eso y dije, pero eso es verdad. ¿Cómo uno bautizar a un niño si uno no sabe? Yo estando en el mundo, gracias al Señor entendí eso y no lo bauticé. Dije, no, eso es verdad, eso no concuerda a unos niños pequeños hay que bautizarlo. Y así entonces él fue instruyendo el evangelio a la casa de mi mamá, donde estábamos todos, aunque no queríamos escucharlo para decirte la verdad. Realmente cuando mi hermano venía, muchas veces yo me subía para arriba, porque los cuartos estaban arriba para no escucharlo, lamentablemente para vergüenza mía, porque había una venda en mis ojos donde no me dejaba ver la luz del evangelio, igual que cada uno de mis hermanos. Pero mi hermano insistió, y esa es la importancia de nosotros insistir, de realmente cuando uno tiene un familiar, seguir hablándole de Cristo, aunque ellos muchas veces lo rechacen a uno, aunque ellos muchas veces no quieran ni que escuchar a uno, pero uno tiene que insistir. Y yo le doy gracias a Dios porque él le insistió a mi hermano, y entonces mi hermano empieza poco a poco, se convierten dos hermanas mías también, que se le montaban espíritus, que me cuentan ellos que cuando ellas fueron a la iglesia tuvieron que hacer una liberación con ella, porque realmente a ellas se le montaban espíritus. Y así empieza el Señor a tratar con la familia. Entonces, un día mi hermano oye la voz de Dios y le dice, reúne tu familia en la casa de tu mamá, que voy a hacer una obra en la familia. Yo estaba trabajando, y cuando mi hermano me llama, yo realmente no quiero ir porque yo estoy trabajando overtime, y realmente era esclavo del trabajo. Me encantaba trabajar overtime y todo lo time. Fue así fue que me criaron a mí trabajando. Yo de pequeño eh, he sabido limpiar botas, cartones, vender mango, porque eso fue lo que me enseñaron, y le doy gracias a los padres míos que me enseñaron eso. Entonces, yo estoy trabajando y mi hermano me llama y yo no quiero ir. Mi hermano sigue insistiendo, ven que Dios dijo que va a hacer una obra en la familia, yo no quiero ir. Y como por 4 veces me llamó al trabajo. Como en ese tiempo no había celular, bueno, no lo había realmente, porque estamos hablando en el 95. Ustedes saben que los celulares explotan cuando la Torre Gemela, después de ahí es que surgen los celulares. Entonces, me están llamando a la oficina Wow. y yo no quiero ir, pero a la misma vez estoy incómodo, estoy guapo, porque me están llamando a la oficina. Y en un trabajo, cuando a ti te llaman a la oficina, los amigos creen que está pasando algo, que tú te metiste en problemas, Pues, y empiezan los bochinches. ¿Será que se metió en problemas o algo? Y ya yo estaba medio incómodo y molesto a la misma vez, y mi hermano rogándome, por favor, Dios va a hacer una obra, Dios me dijo que va a hacer una obra en la familia. Entonces ya yo dije, bueno, para salir de mi hermano, déjame ir. Y cogí para allá, para la casa de mi mamá, ahí están orando,
por la gente. Yo veo gente cayendo al suelo. Yo digo, no, esto es un truco, estoy yo pensando en mi mente. Cuando me toque a mí, yo voy a estar con los ojos bien abiertos porque ellos no van a hacer ningún truco en mi vida. Ya tú sabes, uno viene de un barrio, Sí, sí. criado en el tigueraje, uno tiene todo eso en la mente y el diablo le trae todo eso a la mente. Entonces yo estoy ahí pendientemente, oran por mi papá, por mi mamá, y yo veo que caen al suelo, pero todavía yo estoy de incrédulo y yo digo, no, esto es un truco, yo no creo en eso. Hasta que toca mi turno y cuando realmente están orando por mí, que yo estoy con los ojos bien abiertos, de repente hay un poder que realmente me toca y yo me voy para atrás sin nadie a reempujarme. Cuando yo me veo en el suelo, entonces ahí se me metió un temor. Yo dije, esto es en serio. Ahí ya yo me pongo medio chivo de que, wow, esto es real. Cuando yo caigo al suelo con las 4 gomas para arriba. Y una paz, Dios mío, sobrenatural. Santo Dios. Yo me senté y estoy sintiendo esa paz y digo yo, ¿y qué es esto? Porque realmente a mí me gustaba ir a la discoteca, yo me encantaba bailar, ese era el vicio mío, la discoteca, yo me iba hasta Nueva York, a Boston, a diferentes sitios a bailar, ahí fue donde el enemigo me agarró más. Yo llegaba a los paris, la muchacha, o muchas veces las muchachas se iban a hacer un party y decían, invita a Newton, porque Newton jala a uno a bailar. No como hoy en día, que lo tienen los que están encuadrados y cosas. No, yo cuando iba a una fiesta, yo iba a ir a bailar. Entonces, la muchacha le encantaba, llama a Newton para que. Entonces, realmente ese era mi ambiente. Y cuando yo estoy así sentado y siento esa paz, yo digo en mí, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Por qué yo siento esta paz? En ese entonces yo vivía con mi esposa, pero no estaba no casado. Vivía no en fornicación. Yo realmente ya no quiero tener relación porque me viene algo. Tú no puedes tener relación, tú no puedes tener relación. Y realmente, equivocadamente, duramos par de meses sin tener relación hasta que no nos casamos. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Dormíamos juntos, pero yo no la tocaba, porque realmente el poder de Dios, eso fue un sábado. El domingo, cuando yo voy a la iglesia, estoy ahí en la iglesia, se para un hermano y empieza a vocearle al pastor que él es un idólatra, que él baje de ahí esto y lo otro. De repente ellos empiezan a ministrarle, no pasa nada, siguen que no, que se esté tranquila, que esto. Al fin fue que llaman a la policía y la policía viene y entonces tenemos que salir de la iglesia. Como yo andaba con mi hermano, fue el que me llevó, entonces el grupo con el que yo andaba lo sacaron de la iglesia y lo pusieron como que estaban haciendo desorden. Pero la realidad era que ellos no pudieron reprender al demonio. Parece que el demonio era fuerte porque realmente la persona que tenía el demonio era una de las personas que Satanás había usado en la santería y realmente parece que no fue liberada completamente, de tal manera que se manifestó un demonio ahí y tuvimos que salir con la policía para afuera. Entonces ahí empezamos a reunirnos en una casa, ahí yo empiezo a leer la Biblia, pero yo realmente estoy en otra dimensión. Yo lo que estoy pensando, wow, pero qué Dios ni más grande, qué Dios ni más poderoso, que puede cambiar una persona así tan rápido, porque el cambio que Dios hizo en mí fue de 360 grados. Fue un cambio así. A mí se me Santo fue Dios. el beber, el Señor me lo quitó, lo que fue la discoteca. A mí nadie me tuvo que decir que dejara la discoteca, que dejara el bebé, que los juegos de azar que yo jugaba, nadie me tuvo que decir eso, sino que en mí vino algo que se fue todo eso. Ya usted tenía convicción. Convicción y el poder del Espíritu Santo realmente me quitó todo eso, pero yo quedo, eh, eh, lo que le dicen en inglés, en shock, como pensando de que, wow, Sorprendido. qué Dios ni más grande, y por qué yo no siento esto, y por qué yo no siento aquello. El lunes, cuando yo voy al trabajo, yo era muy corita, me gustaba poner nombre, me gustaba relajar. En otras palabras, en donde yo estaba, la gente sabía que yo estaba porque yo era corita. Me gustaba dar cuerda. Ese fue el ambiente que yo me crié en República Dominicana. Entonces, cuando los amigos notan
que yo estoy calladito y cuando nos toca jugar baraja, hay un juego que le dicen motoncito, que es un juego, creo que guatemalteco, que tú pones mucho a baraja y la casa coge una. Entonces, si tú coges más grande que la casa tiene que pagarte a ti. La cosa fue que cuando yo estoy sentado jugando, yo realmente ese día no sentí jugar. Yo no sentía como antes, que yo sentía ese vicio. Hasta muchas veces íbamos 5 minutos antes del break para estar sentado, porque si no, cuando viene a ver, tú no podías jugar de tanta gente. Y ese día yo me senté, pero realmente yo no sentía jugar. Y los amigos míos me dicen, Newton, ¿qué te pasa a ti? Digo, nada, pero realmente mi cuerpo estaba ahí, pero yo lo que estaba pensando, ¿y por qué yo no siento jugar? ¿Y por qué yo me siento raro? Wow, y siento esta paz. Yo tenía par de enemigos en el trabajo. Yo había peleado muchas veces en el trabajo y tenía unos cuantos enemigos y ahora yo lo veo con amor a esta gente. Mismo Santo no Dios. entendía. ¿Y por qué yo veo a esta gente con amor? ¿Por qué ahora yo lo veo diferente a ellos? Yo realmente no entendía eso, pero en mi mente estaba corriendo, pero ¿por qué yo siento esto? ¿Por qué yo siento esta paz, este gozo, este amor por los enemigos míos, gente que yo odiaba? Me voy a mi casa y le pregunto a mi hermano, ¿y por qué yo no siento jugar? El vicio ya yo no lo siento. Él dice, bueno, porque el vicio, el juego de azar apostando no es de Dios. Entonces yo entendí ahí y pero que yo tengo enemigos en el trabajo y ahora lo veo con amor. ¿Por qué? Entonces, duré como un mes así haciéndome esa pregunta, y un día yo tenía en una mochila lo que eran los cassettes. Usted sabe que en ese tiempo eran cassettes. Entonces, oí la voz de Dios por primera vez. Escucha una de esas cassettes que tú tienes ahí. Y yo miraba para todos lados. ¿Y quién es que me está hablando? Digo yo, que oiga una cassette de la que tú tienes ahí. Yo dije, yo me estoy volviendo loco. Yo estoy escuchando una voz. Y yo mirando para todos lados. Por tercera vez vino la voz. Que escuche una cassette de la que tú tienes allá adentro. Cuando yo entro la mano, no me dijo cuál, nada más que escuche una de esas. Cuando entro la mano, saco una cassette y la cassette que saco es de Gigi Ávila. Wow. Ahí él está explicando el nuevo nacimiento. Santo. Ahí Dios, a través de ese estudio de Gigi Ávila, me habló, me dio a entender que yo había nacido de nuevo. Que por eso era que ya yo no sentía el juego de azar, por eso yo veía a los amigos Diferente. con amor, con amistad. ¡Wow! Y ahí ya yo entendí, me sentí mucho mejor. Entonces, ya yo voy al trabajo y le digo a esos muchachos, ya yo no quiero ser tu enemigo. Yo encontré a Cristo. Ellos se quedaron. Dios mío, había uno que decía, wow, qué brujería le hicieron a Newton. Yo dije, no, esto no es brujería, esto es Cristo. Te doy 2 semanas, te doy 3 semanas para que yo vuelva atrás. Todavía me esté esperando, para la gloria de Dios. Estaban apostando y que dale 2 semanas, Newton, tú verás, dale 3 semanas. Y pasaban las 2 semanas y pasaban las 3 semanas. Y yo, ¿y qué pasa, fulano? ¿Qué pasa? Hasta que llegó un momento, que decían ya, como quien dice, eso. Realmente, cuando el Señor llega a la vida de una persona, como dice San Juan 8:36, que al que el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Yo tengo que hablar de mi experiencia, de lo que me pasó a mí. A mí, el Señor me cambió de una vez. En segundo, me cambió. Hay personas que dicen que es un proceso. Yo respeto la opinión de cada quien. Ahora, yo tengo que hablar de mi experiencia. A mí el Señor me cambió al instante. Gracias a su misericordia, porque yo realmente no fui en busca de Dios. En mi agenda yo no tenía a Dios, pero Dios sí me tenía en su agenda. Amén. Gracias a su Gloria a Dios. misericordia, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que en la agenda de Dios está todo ser humano. Amén. Aunque en la agenda de nosotros Dios no está. En mi agenda Dios no estaba. Yo lo que vine a Estados Unidos a buscar dinero por la pobreza que había pasado en República Dominicana. Ahora, algo sí yo tenía claro, que yo no iba a vender droga por el fundamento que me habían enseñado de trabajar. Eso me ayudó a mí realmente a dedicarme al trabajo, a buscar dinero, pero trabajando honradamente.
y así trabajando hasta que conocí de Dios. Quiero decirte, amigo que estás ahí, cualquier persona que me esté escuchando, realmente no sé cuál es el momento que tú estás viviendo, si realmente está en la santería, en la brujería. Quiero decirte en esta hora que eso no es de Dios, que realmente eso es satánico, eso es del diablo. La Biblia está llena de pasajes donde habla de que realmente esto es diabólico, esto es Satanás. El que está practicando eso sabe que no tiene paz. Eso es una realidad, no hay paz. Es una vida realmente consumiéndote por la curiosidad de que realmente los demonios, porque como dice la Biblia, ellos vienen a esclavizar. Y todo aquel que está practicando santería, brujería, está en esclavitud, es un esclavo de los demonios, porque mi papá y mi mamá lo vivieron eso y nosotros como hijos lo vivimos, aunque nosotros no estábamos en lleno, pero éramos parte de ese ambiente. A pesar de que mi papá era un hombre estudiado, maestro de constructor, sin embargo, pasamos mucho trabajo. Eh, si usted me pregunta, ¿qué pasó ahí? Bueno, mi papá, yo digo que realmente no tenía la bendición de Dios sobre él, lo que tenía la maldición, y por eso muchas veces los trabajos lo dejaba, no lo terminaba. Un desastre, siendo un hombre maestro de constructor, estudiado, un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, no prosperó en esa área. Sin embargo, mi mamá, que no sabía de letra en lo que es la fritura, aunque no era un negocio próspero, pero comíamos de ahí y gracias al Señor que usó ese, esa área para que realmente nosotros no muriéramos de hambre. Usted dice, pero ¿cómo ustedes van a morir de hambre en República Dominicana? Bueno, yo le estoy hablando a ustedes de 30 o 35 años atrás. La República Dominicana que nosotros vemos hoy no fue la que yo viví. Allá para ese entonces, tener un carro, eso era una meta muy grande. 35 o 40 años atrás. No como hoy en día, cualquiera le da un préstamo en República Dominicana. Yo le estoy hablando de 35 años atrás, 40 años atrás, realmente, donde la cosa era un poco difícil. Y realmente le doy gracias al Señor que tuvo misericordia de nosotros. Amigo que estás ahí, realmente si tú estás practicando la santería, la brujería, cualquier cosa, no te dejes engañar, aunque mencione la Biblia, realmente busca una iglesia cristiana donde se te enseñe la palabra de Dios, donde se te enseñe que Jesús es el que murió por nosotros, que Jesús es luz y no tiniebla. Nosotros pasamos realmente mucha escasez, muchos momentos difíciles, realmente, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Esto es Amén. para que tú realmente puedas escapar realmente de esa situación, de ese ambiente que tú estás viviendo. Así que le paso el Amén, micrófono a amén. mi Sí, hermano. gracias, pastor, por usted compartir con todos nosotros su testimonio que ha sido muy impactante, de mucha bendición nosotros escuchar como la gracia de Dios Así es. siempre es más grande, aunque estaba su familia profundamente en la santería, pero la gracia de Dios nunca se apartó. Yo siempre digo que el plan de Dios sobre la vida de alguien nunca cambia. Se puede desviar porque uno mismo no ha podido entender el propósito que uno tiene aquí en la tierra en Cristo Jesús, pero el plan de Dios sobre una familia, una casa, sobre una persona nunca cambia porque desde la creación del mundo Dios diseñó a cada persona con un propósito Así es. especial. Entonces, qué maravilloso es ver que Dios se glorifica, se manifiesta, que su Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Así que muchas gracias. Y para todos los que están escuchando y mirando este episodio, si estás envuelto en alguna práctica, si estás en idolatría, idolatrando cosas falsas, paganas,
cualquier tiniebla que está rodeando tu vida, no es tarde para hoy decirle no y echar todas esas cosas fuera y decirle que sí al Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús está ahora mismo esperando por ti con los brazos abiertos. Él no le importa ya lo que tú estás haciendo, lo que has hecho. Lo que él le importa es que ahora tú tomes una decisión para tú dejarlo entrar en tu vida, en tu casa. Gloria a Dios. Él quiere cambiar, transformar tu vida, pero tienes que decirle que sí a Él y decirle que no a las tinieblas. Y me gustaría que el pastor, ya para ir finalizando, haga una oración para todas esas personas que nos están escuchando, que están en cautividad, que tienen esas vendas todavía en los ojos, que el enemigo lo ha engañado de una forma muy fuerte y hay esa tiniebla sobre su casa y tienen a sus hijos también en cautividad. Yo quisiera que oremos por esas personas para que en el nombre de Jesús puedan ser libres. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Sí, realmente esto es algo que solamente Cristo puede romper esa cadena. Y hay mucha gente, como decía mi hermana, que ahora mismo están viviendo esa situación. Pero acuérdate, realmente Cristo me libertó y ha libertado mucho y también quiere libertarte a ti. Es solamente tú tomar la decisión y decir, sí, yo voy a hacerlo, yo voy a dar el paso, porque entiendo que Cristo me está llamando. Padre, te damos gracias. Gracias. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú realmente quieres que nosotros seamos libres, Señor. Mira cada una de estas personas que está allá afuera, que se encuentra en cautivo, que está practicando, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro liberación. Rompe la cadena en esta hora. Liberta a cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, Cristo murió por cada uno de ellos, Dios mío, para que sean salvos, para que sean libres, Dios mío. Ayúdalo a tomar una decisión. Ayúdalo a tomar y a decir, yo quiero ser libre, yo quiero tener paz. Yo quiero tener gozo en mi corazón. Solamente a través de Cristo tú puedes sentir eso, tú puedes recibir un cambio en tu vida, Dios mío. Padre, glorifícate en cada persona que nos esté escuchando, cada persona que va a ver este video, Dios mío. Señor, que sea tú obrando en la vida de ellos, transformando su vida, Dios mío. Que ya ellos no tienen que estar en cautividad, en oscuridad, sino hay un Cristo maravilloso que quiere libertarlo, que quiere romper toda cadena, Dios mío, en el nombre de Jesús. Glorifícate en cada uno de ellos. Espíritu Santo, que sea tú tocando el corazón de cada una de estas personas, que hay una vida nueva, que hay una transformación que tú quieras hacer en la vida de cada uno de ellos. Hoy tú puedes ser libre a través de Cristo Jesús. Él murió por cada uno de nuestros pecados. No importa el pecado y la situación donde tú te encuentres. Cristo rompió toda cadena. No hay cadena que Cristo no pueda romper. Él la rompió toda. Mi alma te alaba, Señor. Espíritu Santo, trata con cada persona que está ahí, Dios mío. Que ellos puedan clamar a Jesús. Que ellos puedan llamar a Jesús. Que ellos puedan confesar a Jesús como su Señor y Salvador. En Cristo hay libertad. Solamente Él puede hacerlo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Amigo que me esté escuchando, hay una vida nueva que Dios quiere ofrecerte en el día de hoy. Es solamente tú decir, yo quiero esa vida. Yo quiero un cambio en mi vida. Estoy cansado de la esclavitud. Estoy cansado de esta vida que llevo de agonía. No tengo paz. Hoy tú puedes recibir paz en tu corazón. Hoy tú puedes recibir un amor verdadero, el amor ágape, que Dios te ama tal y como tú eres. Solamente responde al llamado que Dios te está haciendo. Padre, que sea tú bendiciendo cada una de estas personas y que ellos puedan escapar por su vida clamando a Jesús. Gracias, que fue el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Dios te bendiga mucho. Amén, amén, amén. Gracias. Dale like, comparte, suscríbete. Tenemos Facebook, TikTok, Instagram, toda la plataforma. Así es. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que este episodio, esta palabra, este testimonio de hoy haya tocado tu corazón
comparte con otras personas. Tal vez si tú conoces a alguien que está ahora mismo envuelto en estas cosas, comparte para que la palabra también toque su vida y pueda ellos ser bendecidos a través de esta palabra que viene directamente de parte de Dios. Y como el hermano José Miguel dijo aquí, no se olviden de suscribirse y darle like al video. Y nos veremos pronto nuevamente aquí en Entre Cielo y Tierra Podcast. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho y muy importante eso lo que dijeron mis hermanos, de que muchas veces nosotros decimos, bueno, eso no me toca a mí porque yo no estuve en esa área, pero compártelo con alguien que tú conoces, suscríbete y realmente es una forma de tú llevarle el evangelio a otro que tiene necesidad, otro que lo necesite, escuchar un amigo del trabajo, una amiga, alguien que tú sabes que está envuelto en esa situación, tú puedes usar esta herramienta para que Dios toque esa persona y pueda salir de esa situación. Así que se despide de ti el pastor Newton de la Cruz. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.